Bueno, buenos días. Mi nombre es Daniel Rodríguez, soy profesor del Colegio Charri, profesor del grado 11, con el cual tengo algunos estudiantes acá presentes. La dificultad de que ya son los últimos días, entonces no puedo tener todo el curso, pero voy a explicar un poco la actividad que se le envió anteriormente y tratar de cómo se podría enseñar ese tema de manera didáctica a los estudiantes. La actividad se llama Los 17 años, porque así es el poema de Arthur Rimbaud, que hace parte de la poesía simbolista. Bueno, la actividad fue hecha en Prezi, el índice de la actividad fue el siguiente: introducción del simbolismo, los poetas malditos, fragmento del poema de Arthur Rimbaud, preguntas de socialización del poema, profundización sobre la biografía del poeta, actividades finales y contextualización del poema. Bueno, el tema que les enseñaré a los estudiantes de 11, o pues de hecho que lo enseñé, pero siguiendo otro tipo de didáctica, fue sobre el simbolismo. ¿Sí? Un movimiento literario importante que ocurrió en Francia a finales del siglo XIX. Bueno, el tema del simbolismo hace parte también de las vanguardias, es un tema que se dicta en tercer periodo para grado 11. Ya lo había enseñado a algunos estudiantes con los que hice la actividad, pero se aplicó una dinámica distinta. Ahora trataría de explicar cómo podría realizarse el próximo año siguiendo otra metodología. Bueno, quisiera preguntarles un poco qué recuerdan ustedes acerca del simbolismo. ¿Quién me colabora? El simbolismo empezó a finales del siglo XIX, caracterizado por 4 poetas. Por 4 grandes poetas. Bueno, partamos ahí un momento. ¿Qué haría yo con los estudiantes del próximo año? Primero, antes de hablarles del simbolismo, eso es una palabra que ya de por sí dice mucho. Entonces, quisiera preguntarles a ustedes, pues tengo estas dos cosas nomás, ¿estos dos qué? No quiero decir la palabra. Símbolos. Símbolos, listo. Este símbolo, para ustedes, ¿qué representa? Peligro. Peligro. O sea, si ustedes lo ven, saben que eso lo pueden tocar, manipular, ¿sí o no? No. Listo. ¿Y esto qué es? Bueno, es un emoticón. ¿Y este emoticón lo han enviado? Sí. Y cuando lo envían, ¿por qué lo han enviado? ¿Qué quieren simbolizar con eso? Picardía. Picardía, ¿qué más? Coquetería. ¿Qué? Coquetería. Listo. Entonces, así como los poetas simbolistas trataron de plasmar a través de su poesía, a través de símbolos, lo que para ellos era trascendental, ustedes cuando enviaban este símbolo, estos emoticones, también querían decir muchas cosas, pero no las dijeron mediante palabras, sino mediante símbolos. Bueno, entonces, lo primero es contextualizar para ellos qué es el simbolismo, como lo dice, pues fue a partir de los símbolos. Lo segundo es tratar de recordar quiénes fueron las personas más importantes y que entiendan la trascendencia de esos poetas. Hubo 4 poetas que abrieron paso a la poesía moderna, se llamaban los poetas malditos. ¿Quién me recuerda por qué se llamaban los poetas malditos? Porque creían que su talento estaba maldito. Era una maldición para ellos. Bueno, mi pregunta es, ¿quiénes de ustedes han sentido que algún talento es considerado como un tipo de maldición? De la manera, pues yo, por el arte, por el país en el que vivimos, que tienen un pensamiento objetivo y no subjetivo, como sentimental. ¿Y cuál es tu arte? ¿Qué haces? Pues pinto, hago medio como esculturas y diferentes formas. ¿Y hay gente que te ha rechazado por ese talento? Sí, más que todo. Mi familia tal vez. Pues fue una persona que empezó a escribir desde muy joven, entonces pues la idea también es acercar al poeta a ellos, hacerlos entender que pues era un poeta que se inició en su arte siendo muy joven y a través de su arte él manifestaba muchos sentimientos que fueron parte de los simbolistas. ¿Qué sentimientos tuvieron los poetas simbolistas? ¿Quién recuerda? Soledad, muy bien. ¿Qué otro? Crisis de identidad, muy bien. ¿Qué más? Falta de referentes. Eran bohemios, tuvieron desarraigo. De hecho, Arthur Rimbaud se escapa de su casa a los 16 años y eso obviamente genera un cambio en él, afecta. ¿Quién ha tenido esa experiencia, así sea por un día, por rebeldía o porque algo pasó, de irse de su casa? Había una forma de desahogarse que él tenía, que era a través de la poesía. ¿Qué formas tienen ustedes de desahogarse cuando tienen algo conflictivo? Cuando están pasando algo conflictivo. ¿A través de la música o dibujar, escribir?
Dormir. Entonces, lo que acabo de hacer es hacerles entender que la poesía, la escritura, o hay diversas maneras de poder expresar lo que sentimos, y que los simbolistas, a pesar de haber sido un siglo XIX, también tenían sus maneras de poder desahogar lo que estaban experimentando. Bueno, posterior a haberles hecho una introducción sobre el simbolismo, sobre los poetas malditos, sobre la biografía de Arthur Rimbaud, les haría también una pregunta. Entonces son preguntas importantes para contextualizar la actividad y que se metan mucho más en la actividad. Si tuvieran la oportunidad de escribir, o no, más bien de escribir, en este caso no, porque pues no tiene los elementos necesarios para hacerlo, pero de decir cómo es su vida a los 16 años, ¿qué dirían? Di una frase, tu vida a los 16 años. Divertida. Bueno, es una palabra, es una frase. Di un poco más. Loca a mi manera de ver. Diferente en muchos sentidos. Una aventura. Un caos. Ahora vamos a leer un fragmento de un poema de Arthur Rimbaud, donde él se describe cómo es él a los 17 años. No es posible ser serio a los 17 años. Una tarde, ya basta de bugs y limonadas y cafés tumultuosos de arañas deslumbrantes. Ya estás enamorado, preso hasta el mes de agosto. Estás enamorado, se ríe con tus versos. Tus amigos se marchan. Tienes un gusto pésimo. La adorada, una tarde se ha dignado, escribirte. Esta tarde regresa a los cafés ruidosos y otra vez pides bugs o pides limonada. Se puede ser serio con 17 años y cuando están los tilos verdes en el paseo. Bueno, como acabamos de ver, pues es el poema de un muchacho, lo que siente a los 17 años. Entonces quería hacerles como unas preguntas. La otra parte de la actividad es que la literatura se debe hablar. Y la literatura es una forma de interpretar la vida. Entonces hay que mostrarles a los estudiantes que la literatura es una forma de, a través de símbolos, a través de la parte escrita, manifestar cómo me siento y cómo interpreto el mundo y lo que yo estoy viviendo. Mi pregunta es, ¿quién de ustedes se ha enamorado? No, listo. ¿Cómo crees que va a ser cuando te enamores? Inolvidable. ¿Cómo esperas? Algo que nunca sentí, tal vez. ¿Listo? ¿Quién ya se ha enamorado y qué ha experimentado? Yo, por ejemplo, mariposas en el estómago. ¿Y tú? Pregunta, ¿qué les transmitió ese poema? ¿Qué le transmitió? ¿Qué les transmitió? Curiosidad. Pues nada. Listo. ¿Qué le transmitió el poema? Bueno, a mí el poema me transmitió mucha curiosidad a lo que realmente piensa una persona a los 17 años. Yo personalmente tengo 17 años y al oír el poema, pues en gran parte me identifico, ¿no? Porque son cosas a lo que uno vive en el transcurso de su adolescencia. El poema me transmitió la forma en la que normalmente no podemos explicar con palabras qué somos, quiénes somos nosotros, o sea, nuestra edad, pero el poema lo logró, o sea, siento que tiene esa conexión con nosotros y nuestra edad y la época en la que estamos y lo que vivimos. Bueno, no voy a quitar esta parte, va a salir. A él no le transmitió nada y es muy respetable. La literatura puede a mí transmitirme algo muchísimo y a otra persona no transmitir, y es igualmente válido. Quisiera por último hacerles una pregunta. Hay una frase que dice: tienes un gusto pésimo. Tus amigos se marchan, tienes un gusto pésimo. Está hablando del amor, cuando se enamoran y cuando se desenamoran. Para ustedes, ¿qué es eso? ¿Qué es un gusto pésimo? ¿Qué es tener un gusto pésimo? Uno se enamora de la persona correcta. De pronto esa persona no era lo que uno esperaba, lo que demostraba al principio. O de pronto como que se crean como perspectivas de la persona y la persona como que no las cumple y como que logra desilusionar. Bueno, otras actividades que se pueden hacer a raíz de este tema es plasmar un asunto, un punto de vista, idea y suceso trascendental a través de un poema y un dibujo. De hecho, ellos hicieron esa actividad. Quisiera que me compartieran un poco
qué dibujaron, ¿se recuerdan cuando hicimos la actividad? ¿Qué dibujaron, qué transmitieron, qué idea transmitieron a través del dibujo? Y si sus compañeros interpretaron o no lo que ustedes quisieron transmitir a través de esa imagen. ¿Listo? ¿Quién quiere hablar? Yo. Ok, yo dibujé a una chica con la cabeza rota y muchas explosiones saliendo de ella con muchas palabras, porque digamos era una chica que no sabía quién era y estaba en una crisis de identidad y estaba como rompiendo el autocontrol, y si lo entendieron las demás personas no había mucho, el dibujo estaba muy abstracto, yo creo. O sea, ¿estaba lleno de qué? De símbolos, ¿no? Sí, muchos símbolos, pero la mayoría de las personas no los entienden. Bueno, eso vi yo. Bueno. Alguien se fue. Bueno, mi dibujo fue notas musicales. Lo que yo quise representar fue la importancia que la música para mí. Desde muy pequeño he vivido con la música y es tan importante para mí porque maneja mis emociones, ¿sí? Tanto como una canción triste te puede poner triste o una alegre, te puede elevar el ánimo. Cuando se lo mostré a mis compañeros, realmente sí entendieron lo que yo quería hacerles entender y ya. Bueno, me despido, ya digamos que podría haber sido la actividad. Lo bueno de la literatura es que permite que se puedan hacer muchísimas cosas. También parte importante es que uno tiene ideas, pero los estudiantes también pueden aportar muchas ideas. Entonces quisiera por último, para finalizar ya, si ustedes, digamos, fuera un profesor, o sea, yo como profesor el próximo año fuera a dictar ese tema, ¿qué creen que se podría hacer que fuera de manera llamativa para poder trabajar este tema? De acuerdo a lo que hemos dicho. Bueno, sí, eso ya se, digamos que ya está planteada, pero ¿qué otra cosa que yo no nombré les parecería interesante? Digamos, mire, podría hacerle a los compañeros esta actividad y de pronto les llamaría la atención. Tal vez que se hicieron un poema. Eso Hacer un iba a poema es decir yo. algo muy complicado y cuando uno hace un poema uno empieza a entender más sobre los sentimientos de otras personas. Pero tal Sobre vez un sus poema sentimientos. que recalque lo que están pasando ellos en este momento por su vida. O sea, algo en ese momento que estén. Muy bien, ¿qué más se podría hacer aparte de un poema? Un poema de ellos mismos. Bueno, ok. Se me ocurre en este momento que también podrían interpretarlo, ¿sí? Podrían interpretar un poema. Entonces, porque no necesariamente se tiene que recitar un poema, sino que ellos también podrían interpretar Arthur Rimbaud a los 17 años escribiendo ese poema. Y lo hicieran mediante una pequeña obra teatral. Bueno, muchísimas gracias. ¡Chao! ¡Saludos!